Entonces, jóvenes, vamos a comenzar con este segundo tema de la materia de álgebra que corresponde a la teoría de conjuntos. Ustedes han estudiado conjuntos desde básico, ¿cierto? ¿Qué recuerdan sobre conjuntos? ¿Qué eran los conjuntos, jóvenes? ¿Qué son los conjuntos? Son agrupaciones ¿Son grupos? ¿Qué más? ¿Agrupaciones de qué? de objetos. Objetos. ¿Qué más, jóvenes? De personas, Licen. Pueden ser también personas. ¿Qué más podremos agrupar? Objetos, personas, Números. números, muy bien. Símbolos. Símbolos, números, ¿verdad? Entonces los conjuntos son agrupaciones o asociaciones o colecciones de objetos, números, símbolos, ¿ya? Agrupación de personas. Agrupación de personas también, pero lo importante es que esté bien definida, ¿ya? Que esté bien definida, es decir, que un conjunto contenga objetos con características similares o con una característica en común. Vayan copiando estas definiciones mientras yo les voy explicando. Entonces, un conjunto es eso, una colección. Colección significa un grupo, una agrupación, una reunión, es decir, un grupo bien definida. Es una colección bien definida de objetos. Cuando digo bien definida, es que todos los miembros de ese conjunto, todos los elementos que pertenecen al conjunto del que estamos hablando, tienen una característica en común, ¿ya? Por ejemplo, eh, el universo contiene todos los elementos. Listo, mira, ya entró. Estoy en listo. El universo es un conjunto gigante que contiene todos los elementos de una categoría de estudio o de un área de estudio. Por ejemplo, el universo de los números reales. Ahí están todos los números que existen. ¿Listo? Pero nosotros podemos armar conjuntos a partir de elementos del universo. También está en el universo de las especies de animales, de las especies de seres vivos animales. Entonces ahí están todas las especies. Están las especies vegetales, también todas las especies vegetales, todos los tipos de plantas o otro universo. Según varíe nuestro tema de estudio, nuestra área de estudio, va a cambiar el universo. Pero conjunto específicamente es un grupo, una asociación, una reunión, una colección de elementos, de objetos que tienen una característica en común, es decir, que están bien definidos. Pueden ser conjuntos de personas, como han dicho ustedes, conjuntos de objetos o cosas, conjuntos de números, conjuntos de valores, conjuntos de símbolos, conjuntos de letras, conjuntos de palabras. ¿Ya? A esos miembros del conjunto, ustedes ya han aprendido desde el colegio, que se llaman elementos. Esos elementos forman parte del conjunto y se dice que pertenecen a ese conjunto. ¿Listo? Ahora, un conjunto, les decía, son una colección de objetos bien definida. Y cuando decimos que está bien definida es que el conjunto se determina por una característica o propiedad en común que tienen todos los elementos que pertenecen a ese conjunto. Por ejemplo, todos ustedes, todos los estudiantes, los 40 estudiantes que están ahorita en el aula de Zoom, tienen un nombre, por lo menos tienen un nombre, ¿verdad? Por lo menos tienen un nombre, algunos tienen dos y algunas personas que les pusieron a sus hijos tres nombres y se acapararon más nombres. Ya, no importa, pero todos tenemos por lo menos un nombre, ¿ya? Entonces, el universo es el conjunto de nombres. Yo quiero armar un conjunto de elementos que esté bien definido, una colección bien definida de objetos, y voy a decirles, vamos a armar el conjunto de nombres de varón. Entonces, de todos los nombres que existen,
Yo solo voy a armar el conjunto de elementos que va a contener a los nombres de varón de los estudiantes que están en el curso. Entonces ahí vamos a preguntar. A ver, yo voy a ver y les voy a decir. Van a ir anotándose. A ver, aquí vamos a ir armando el conjunto en notación de diagramas de Venn. ¿Ya? ¿Lo recuerdan a los diagramas de Venn? Son esos circulitos. Entonces, aquí yo voy a armar un conjunto grandote. Ahí está. Mejor. Y voy a ir colocando ahí. Cada elemento se denota por un punto y ese puntito dice ahí está el elemento. Y un nombre. Voy viendo los nombres. José. José Alba. Después, vamos a ver, yo voy viendo en la lista de los que están presentes. Puras mujeres. O de verdad, puras mujeres. Reinaldo, ahí está. Otro nombre de varón. Entonces le ponemos un puntito y ya. Después otro puntito. Reinaldo con I latina, está. Ya. Después está Rodrigo. Después seguimos viendo nombres de varón. Albert. Albert. Otro nombre de varón. Ahí está. Después está Lino. Puntito y nombre Lino. Después, ¿quién es más? Paul. Paul. Y seguimos viendo. Nombres de varón. Estoy viendo. Nombres de varón. Cristian y Justo. Cristian. Justo. Dani. Ahí están los nombres de varón. Aníbal. Aníbal. Seguimos viendo nombres de varón. Está Horacio. Horacio y Joel. A ver. Joel. Vamos a ver si necesitamos más nombres o son suficientes. A ver. Horacio, Joel. No, no puede ser apellido. Vilma, Juan Pablo. Juan Pablo. El último es Juan Pablo. Juan le vamos a poner. ¿Ya? Entonces miren, este es el conjunto de nombres de varón. ¿Ya? Ahí está. El conjunto Dice de nombres de la varón. preguntita, ¿eso para qué sería? No la escuché muy bien. ¿Cuál es su pregunta? Los nombres que está poniendo ahí. Es un ejemplo de un conjunto donde yo les dije formar el conjunto de los nombres de los estudiantes varones de nuestro curso. Ah, bueno, Annalise, gracias. ¿Listo? Aquí solo van a estar los nombres de varón de los estudiantes del curso. Obviamente existen otros nombres como Pedro, Bernardo, Mauricio. Hay muchos otros nombres, pero solo estos, los que están aquí en este conjunto, en ese conjunto, solo esos son nombres de los estudiantes varones de nuestro curso. Entonces, se le coloca el nombre del conjunto con una N mayúscula. Y está clarito, ¿no es cierto? Todos tienen una característica en común. Todos estos son nombres. Y además son nombres de varón. ¿Listo? Entonces está bien definido este conjunto. No hay ambigüedades. No puede haber aquí una María. ¿No es cierto? No puede haber Carla, no puede haber Claudia, porque esos son nombres de mujer. Entonces nuestro conjunto está bien definido, es una colección, una agrupación, una asociación, una reunión de elementos que está bien definido. ¿Quiénes están acá? Solo los que son nombres de varón.
y que están en nuestro curso. Eso lo he sacado de nuestro universo de nombres, que es los nombres de los estudiantes del curso. ¿Ya? Em, entonces así tenemos los conjuntos. Vayan copiándose y copiense el ejemplo también. Yo voy a escribir aquí la característica en común. Esa es la característica en común. Un conjunto se define con esa característica en común. ¿Qué significa que se define? Que solo los que cumplen con esa característica pueden entrar al conjunto. ¿Ya? Entonces, para entrar al conjunto, los nombrecitos quieren entrar y aquí está como el guardia de seguridad afuera en el perímetro y dice, a ver, muéstrame su carnet. Y dice, José, sí, es nombre de varón, puede entrar. Francisca viene y dice, quiero entrar. Revisan su carnet, no, usted es nombre de mujer, no puede entrar. Esta es fiesta privada solo para nombres de varón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque van a regalar rasuradoras, espuma para afeitar, algunas cosas. ¿Listo? Entonces, un conjunto es un grupo bien definido. Cuando decimos bien definido es que todos los elementos que están aquí adentro tienen una característica en común. ¿Listo? Para este nuestro ejemplo, la característica en común es ser nombre de varón del curso. Solo los nombres de varón de nuestro curso pueden estar aquí. ¿Se ha entendido el ejemplo, jóvenes? Sí, Licen. Ya. Más adelante vamos a hacer con el nombre de mujeres para que no vean discriminación. Aquí no hay ninguna discriminación. ¿Ya? ¿Terminaron de copiar, jóvenes? Un poquito falta, Licen. Ya, yo los espero porque me interesa que tengan bien sus apuntes. ¿Ya? Entonces, continuamos. ¿Cómo se anota? La anotación es la forma en la que se representa o se anota, ¿ya? Entonces, un conjunto, como vemos acá, se denota o se anota escribiendo una letra mayúscula. Esa va a ser la letra que va a representar al conjunto. Luego se escribe el símbolo de igualdad y entre llaves se colocan los elementos del conjunto en minúscula separados por coma. ¿Ya? En el caso de nombres escribimos nomás con la primera letra en mayúscula y demás. ¿Listo? Lo que sí, el nombre del conjunto tiene que ser todo con mayúscula. Los elementos no todo con mayúscula. ¿Ya? Después, aquí están, ¿no?, las indicaciones. Los conjuntos se denotan con letras mayúsculas, los elementos del conjunto con minúsculas, dentro de llaves y separados por coma. ¿Ya? Después se tiene esta forma de anotar. Cuando un elemento X pertenece a un conjunto, se anota esta letra E mayúscula, pero curvada, como si fuera parte del símbolo de los euros. Esta E mayúscula curvada, eso significa pertenece y se lee el elemento X pertenece al conjunto A. Si no pertenece, se usa el mismo símbolo y con una línea que atraviesa ese símbolo de pertenece. Y se leería el elemento X no pertenece al conjunto A. ¿Ya? Váyanse copiando también esta diapositiva y ahorita continuamos. Otra forma de representar los conjuntos es mediante diagramas de Venn. Ya lo hemos visto. Se colocan ahí en los diagramas de Venn todos los elementos del conjunto al lado de un puntito. Y afuera se coloca el nombre del conjunto. El diagrama de Venn se parece a las llaves, solo que no tiene comas. Tiene un puntito y al ladito del punto está el nombre del elemento. ¿Ya? Vayan copiando. Entonces, para practicar luego, jóvenes, quiero que escriban el conjunto nombres de varones, esa N mayúscula que hicimos, y pónganle N mayúscula B chica. Y A, nombre de varones, álgebra. ¿Ya? NBA igual, llaves, y ahí colocan todos los nombres de varón que hemos dibujado en la diapositiva anterior, un diagrama de Venn, los colocan los nombrecitos separados por comas. ¿Ya? Después me van a decir cuántos varones habían. ¿Alguien puede contar ahorita en el diagrama de Venn y va a decir cuántos elementos son? ¿Cuántos varones hemos anotado, incluyéndolo a Kevin, que lo anotamos al final? ¿Cuántos serán?
13. 13. ¿Incluido Kevin? 14. 14 serían con Kevin, ma. Muy bien, Murillo, muy bien, Barrón. Ya, entonces vayan escribiéndolo así. Si alguien me dicta, voy a ir escribiendo yo por lo menos de algunos. ¿Ya? Les dije entonces nombre, varón de álgebra. Ese va a ser nuestro conjunto. Y colocamos las llaves. Dentro de las llaves voy colocando los nombres. El primer nombre, ¿cuál sería? José. 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 Coma. El otro nombre, Reinaldo. Reinaldo. Coma. Y así sucesivamente. Estos 3 puntos significan así sucesivamente. El penúltimo nombre, ¿cuál fue? Antecitos de Kevin. Coma. Juan Pablo. ¿Quién? Juan Pablo. Juan. Entonces Juan. Y finalmente estaba Kevin. ¿Listo? Yo estoy haciendo así para resumir, pero ustedes coloquen los 13 nombres, ¿ya? José, Reinaldo y así sucesivamente hasta Kevin. En total tienen que haber 14 nombres acá, separados por comas. Yo esto solo lo estoy representando, estos 3 puntos suspensivos, para mostrar que ahí hay más nombres. Y en total son 14. ¿Listo? Ustedes escriban el ejemplo completo, ¿ya? Si no han dejado espacio ahí, lo pueden escribir aquí abajito, los 14 nombres dentro de este conjunto. Conjunto de nombres de varón de álgebra 1, grupo 2. Ya incluso le podemos poner así, NBA2. Nombres de varón de Profe, álgebra grupo 2. ¿Sí? ¿cómo se dice eso? Este es el nombre del conjunto. Y el conjunto está definido de esta forma. Dentro, las llaves significa que es el conjunto y adentro de las llaves están los elementos. Este conjunto es igual a esta agrupación de elementos. Aquí están las llaves que representan al diagrama de Venn, al circulito. Dentro de esas llaves están contenidos los elementos del conjunto. Es decir, los colocamos esos elementos separados por coma. ¿Ya? Esta se le llama representación por extensión del conjunto. Es decir, entre llaves se colocan a toditos los elementos del conjunto. Se llama representación. Es decir, en toda su extensión colocamos a todos los elementos de ese conjunto. La que vimos en la diapositiva anterior se llama representación mediante diagramas de Venn. Esta que estamos viendo ahorita es representación por extensión, donde aparecen todos los nombres. Ustedes van a poner los 14, no van a hacer como yo. Yo no tengo el espacio para colocar los 14 nombres en esta representación. Ustedes sí o sí tienen que colocar toditos, les estoy dando el tiempo para que lo hagan. ¿Ya? Vamos avanzando. Los requisitos que tiene que cumplir un conjunto está en la definición que hemos visto, que la colección debe estar bien definida, ¿ya? Que se pueda contar los elementos del conjunto. Y el tercer requisito o característica es que el orden de los elementos no importa en el conjunto. Se puede ordenar en orden alfabético o en orden ascendente o descendente si se trata de números, pero en realidad no afecta, ¿ya? Cuando decimos colección bien definida, es la característica que tiene que estar clarita que deben cumplir los elementos del conjunto. Cuando hemos dicho nombres de varón, hemos escrito de manera clara todos los elementos que cumplían con esa característica, ¿no es cierto? Entonces, a eso se llama colección bien definida. Colección hemos visto que es agrupación, asociación, reunión, es decir, el conjunto. Tiene que estar bien definida esa colección. Eso significa que tiene que estar clarita la característica en común que tienen que cumplir los elementos del conjunto para pertenecer a ese conjunto. Esa característica en común tiene que evitar ambigüedades, ya tiene que evitar ambigüedades o dobles interpretaciones. Este elemento está y puede no estar. No, eso no tiene que existir. La característica tiene que ser clarita. Después, cada elemento del conjunto se cuenta una sola vez.
aunque hayan varias veces repetido ese elemento. Por ejemplo, en nuestro curso, ¿alguien tenía el nombre repetido? Si hubiera habido José o Juan 2 o 3 veces, basta que lo coloquemos una vez, porque no estamos hablando de los elementos del conjunto las personas. Estábamos hablando de los elementos del conjunto solo los nombres. Varias personas pueden tener un solo nombre, el mismo nombre. Entonces, lo colocamos una sola vez. Ya, aunque aparezca repetido Juan 5 veces, lo colocamos una sola vez. ¿Está entendido, jóvenes? Ya. Aunque aparezca varias veces el nombre de Juan, lo colocamos una sola vez. Después, el orden en el que aparecen los elementos no afecta. Les voy a mostrar unos ejemplos de lo que les estoy diciendo. A ver, aquí voy a escribir colección bien definida. La característica. A ver, conjunto de todos los dígitos impares. Primos. ¿Saben quiénes son los dígitos, jóvenes? Está más claro. Números dígitos primos. ¿Cuáles son los números dígitos? ¿Alguien sabe? Como pista, son los números que podemos tener en nuestros dedos de la mano. Son 10 en total. ¿Alguien sabe quiénes son los dígitos? Otra pista. Con los dígitos podemos armar todos los números que existen. ¿Alguien sabe cuáles son los dígitos? Los números del 1 al 9 o del 0 al 9. Del 0 al 9. Entonces vamos a colocar esta barrita y D. Eso significa la abreviación para los matemáticos de números dígitos. Entonces, una barrita representa este símbolo de número. ¿Ya? Entonces, primero colocaré así. Números dígitos. Es decir, ya los vamos a escribir así. Números dígitos. Es el conjunto que contiene los siguientes elementos. Desde el 0 hasta el 9. Ahí están. Ahí está el conjunto de números dígitos. ¿Ya? Este es nuestro universo. Ya, para ahorita, este es nuestro universo. De ese universo nosotros vamos a sacar solo los elementos que cumplan esta característica. ¿Cuáles de estos dígitos son primos? ¿Quiénes son primos? Los que solo pueden ser divididos entre 1 y entre sí mismos y el resultado es un número entero. ¿Ya? Un número entero. El 0 no, porque no se puede dividir 0 entre 0. 0 entre 0 no existe, no sabemos qué es, así que ese no es primo. El 1 podrá dividirse entre sí mismo y entre 1 y su resultado será entero. Entonces aquí yo le voy a poner dp, dígitos primos, es igual a el 1, sí se puede dividir entre 1 y sí mismo. 1 entre 1, ¿cuánto es? 1. 1. Es un número entero, ya. Entonces esa es característica de los primos. A ver, se las voy a escribir aquí la característica de los primos. Números primos solo se pueden dividir en 1 y su resultado. ¿Ya? Los números primos solo se pueden dividir entre 1 y entre sí mismos y su resultado es un número entero. ¿Ya? Aquí está la definición de números primos. ¿Listo? A ver, continuemos acá. Continuemos acá. El 2 se puede dividir entre 1 y entre sí mismo. Igual.
¿Se puede dividir Igual. entre algún otro número? 2. No. No, porque ya no sería entero. 2 entre 3 es 2 tercios. 2 entre 4 es 0,5, no es entero. El 3 se puede dividir entre sí mismo y entre el 1 solamente entre esos dos números. Sí, ¿verdad? Sí. También es primo. ¿El 4 será primo? ¿Solo se puede dividir entre 1 y entre sí mismo? ¿O se puede Se dividir puede entre dividir otro número? entre dos igual. Ya no sería primo, No, sería. Ya no es primo. ¿El 5 será primo? Sí. El 5 sí Sí. es primo. ¿El 6 será primo? No. No, Porque aparte de poder dividirse entre 1 y entre sí mismo, también se puede dividir entre 2, se puede dividir entre 3. Ya no es primo el 6. ¿El 7 será primo? sí, Sí. Sí. ¿8? ¿El 8 será primo? No. no, ¿El 9? No. 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 Entonces, este es el conjunto de los dígitos primos. ¿Ya? Colección bien definida. Los elementos que pertenecen a este conjunto están bien definidos, está clarita la característica en común que tienen. Solo pueden estar aquí los que son dígitos, es decir, uno de estos. Y además que sean primos, es decir, que solo puedan dividirse entre sí mismos y uno para dar un número entero como resultado. Estos cumplen, son dígitos y además son primos. ¿Ya? Entonces, aquí podemos cuantificar los elementos una sola vez, aunque se repitan varias veces. ¿Ya? Por ejemplo, si yo estaba distraído y escribí este conjunto así, los dígitos primos son el conjunto de los siguientes números. A ver, Va a venir más. estaba colocando así, el 1, el 2, el 3, y ahorita acabo de preguntar a los compañeros, pero creo que le preguntó a alguien más, el 5, y ay, me acabo de confundir otra vez, no sé si puse al otro, el 7, ¿ya? Este conjunto, jóvenes, este conjunto es exactamente igual a este. ¿Cuántos elementos tiene este de acá? Nos fijamos el número de elementos del conjunto de P. ¿Cuántos elementos tiene? 5. 5. 5 elementos. ¿Ya? 5 elementos. ¿Este otro cuántos elementos tiene? 1, 2, 7. 3. Igual. Ya. ¿Qué dice esta propiedad? Esta propiedad de los conjuntos. Cuantificación. Cada elemento de un conjunto debe contarse solo una vez, aunque se repita. ¿Ya? Entonces, número de elementos de este conjunto de dígitos primos 5 igual. y vamos a contar. ¿Ya? 1 apareció una vez, apareció otra, no importa, lo contamos una sola vez. Después aparece el 2, después el 3, ya van 3. Aquí aparece el 3 otra vez, no importa, no lo vuelvo a contar, solo cuenta una vez. ¿Me están entendiendo? 1, Sí. 2, ¿Qué 3, dices? 4, al otro lado, 4 y 5. Entonces, ese conjunto solo tiene 5 elementos. Bien, 5 elementos. El de arriba igual 5 elementos. Esta n van a ver cuando yo la dibuje, es de esta forma. El número de elementos se escribe así, una n con una colita larga, y ahí abajito se escribe el conjunto del cual se trata. Lo van a ver en las siguientes diapositivas, ¿ya? Entonces, miren, este es el mismo. Si aparece varias veces un solo número, nosotros, o un elemento si aparece varias veces, decimos, qué flojera, ¿para qué escribirlo todas las veces si es el mismo? Solo que por chistosito debe estar formándose en la fila una vez y otra vez para hacernos una travesura. Entonces, solo lo tomamos en cuenta una vez. No nos enojamos, no le reñimos, nada, solo lo tomamos en cuenta una vez. ¿Ya? Ahora, la posición de los elementos entre sí no afecta al conjunto. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tenemos lo siguiente, ¿bien? Si tenemos este conjunto, el conjunto de P, sí, Dicen, sí, sí, ¿de dónde sacó el NDP?
5. Número de elementos. 5. Sí, número de elementos del conjunto de dígitos primos. Aquí arriba fue fácil, ¿no es cierto? Contamos. ¿Cuántos tiene? 1, 2, 3, 4, 5 elementos, ¿no es cierto? Aquí fue un poco más difícil. Contamos el 1. Pero aquí está otra vez el 1. Entonces, ese segundo ya no lo cuento. ¿Por qué? Porque ya está repetido. Luego está el 2, luego el 3. Este tampoco lo cuento, porque está repetido. Entonces, ¿cuántos hay? Solo hay 1, 2, 3, 4, 5. A los repetidos los tacho. ¿Ya? No los tomamos en cuenta. ¿Ya? Así fue. Ya, dicen, gracias. Ahora, miren acá. El orden de los elementos no altera el conjunto, no lo afecta. Puede ser también que esté llevando yo a esos números primos en una cajita, en una caja, en el auto, y justo hay un bache. Imagínense el bache de la Crevó entre Libertadores y Avaroa. Entonces uno llega ahí, no lo vio al bache, estaba en la cajita los números, ¡pum! Saltaron los números y quedó así. O ya no es el mismo conjunto, ¿será que ya no son los números dígitos primos? ¿Serán otra cosa? Son los mismos. Son lo Solo que mismo. Están es de desordenados. orden. Están desordenados, pero como nosotros somos ordenados, los agarramos, los volvemos a poner de esta forma y listo. ¿Para qué? Porque siempre es mejor ordenar las cosas. En el universo los objetos más bien tienden al desorden. Es la ley de entropía. En el universo las cosas no están ordenaditas. Nosotros, obsesivos, compulsivos, seres humanos, los ordenamos. El universo obsesivo compulsivo se esmera por desordenar. Por ejemplo, los átomos de una taza, su orden, su manera natural de ser, no es una taza, sino desordenados. A ver, dejen que la taza se caiga al suelo. ¿Creen que es el orden de la naturaleza que esté como taza? No, se cae al suelo y se hace pedazos y se desordena. La naturaleza tiende al desorden. Solo los seres humanos lo racionalizamos, lo ordenamos para que sea más fácil para nosotros, más cómodo. ¿Ya? Entonces, si está en desorden, lo ordenamos porque somos seres humanos. Nos sirve, nos ayuda a pensar más fácilmente, a razonar mejor. Ya hemos visto, ¿no? La forma ordenada de razonar, lo hemos aprendido en lógica. Entonces, si está desordenado, lo ordenamos, es el mismo conjunto, no afecta. Este de aquí es el mismo de acá. Aunque aquí aparentemente tenga 7 elementos, no tiene 7. Estos dos están repetidos. Los tachamos y nos queda este. ¿Listo? Entonces, estas tres propiedades principales tiene un conjunto. La característica en común tiene que estar bien clara. No es característica, es característica. Característica. La característica en común de los elementos del conjunto tiene que estar bien clarita. No debe permitir ambigüedades, es decir, dobles interpretaciones, no. Todos tienen que entender lo mismo. Cuando yo les digo, escoja de aquí los números dígitos no primos, me van a escoger al 0, me van a escoger al 4, me van a escoger al 8 y al 9 y al 6 también. La cuantificación de los elementos dice, aunque se repita varias veces dentro de un conjunto el mismo número, los tachamos, si se repite, a los repetidos los tachamos y solo tomamos en cuenta una vez para contar los elementos de ese conjunto. Luego el orden de los elementos de un conjunto no lo afecta el conjunto va a seguir siendo el conjunto de los dígitos que son primos, aunque estos estén desordenados. ¿Ya? ¿Se han entendido esas tres características, jóvenes? Se las tienen que aprender. Son las características de los o propiedades de los conjuntos o los requisitos para que sean conjuntos. ¿Ya? Pues aquí le pueden colocar características o propiedades de los conjuntos también. Voy a poner pausa un momento para que terminen de copiar y enseguida continuamos. La grabación. ¿No? Y eso es todo de esta diapositiva. La determinación de conjuntos significa cómo saber cuáles son los elementos que forman parte
de un conjunto. Determinar un conjunto nos da a entender qué elementos son los que van a formar parte de ese conjunto. ¿Ya? Entonces veamos las definiciones. Cópiense esta. Es la forma en que se representa un conjunto. Cómo se representa los elementos de un conjunto, cuáles pertenecen. Y hay tres formas para representar a ese conjunto. Las tres formas son, una es por extensión, es la que hemos hecho en el ejemplo de la diapositiva anterior. Hemos escrito, no, de la penúltima, no de la última. Hemos escrito el nombre del conjunto, el signo de igualdad y entre llaves a todos los elementos de un conjunto. ¿Ya? Podemos escribirlo así con palabras dentro de llaves o también por diagramas de Venn, estos diagramas de Venn. Dentro del conjunto colocamos a todos los elementos y al ladito un puntito. Ese puntito representa el elemento. Y la letra o las letras o palabras representa el nombre de ese elemento. ¿Ya? Entonces, por extensión podemos escribir entre llaves o dentro de diagrama de Venn. Ahí está representado o definido o determinado un conjunto por extensión. La característica de representar a un conjunto por extensión o de determinar un conjunto por extensión es que se tienen que escribir todos los elementos de ese conjunto, ya sea entre llaves o ya sea dentro de un diagrama de Venn. ¿Ya? También se puede determinar un conjunto, es decir, definir cuáles son los elementos que forman parte de ese conjunto. Se puede determinar por comprensión. Lo que escribimos nosotros es la propiedad en común o la característica en común de todos los elementos de ese conjunto. Aquí está una forma. Ya nosotros que ya hemos aprendido algo de lógica, hemos entendido que se puede representar mediante símbolos. Dice, ejemplo, el conjunto A, aquí falta el símbolo de igualdad, lo voy a colocar. El conjunto A es igual a todos, a ver, aquí escribimos, todos los elementos X, tal que X es una letra vocal. ¿Listo? Ponemos el conjunto A es todo elemento X, que es X son las letras, tal que X es una letra vocal. Entonces, si nosotros escribiéramos por extensión, ¿qué elementos escribiríamos? A, E, I, O, U. Estas son las vocales. Entonces, A es el conjunto de todas las letras, tal que X es una letra, pero solo vocal. ¿Quiénes van a entrar al conjunto? ¿A quiénes vamos a escribir por extensión? Solamente a las letras del alfabeto que son vocales. ¿Ya? Y gráficamente se representa un conjunto, se lo determina mediante los diagramas de Venn. Este es el conjunto A, las vocales, el conjunto B son las consonantes. Y el conjunto U es el conjunto universo, es decir, todas las letras del alfabeto. ¿Ya? Cópienselo entonces. Hay tres formas de determinar un conjunto. Una es por extensión, se coloca entre llaves. La segunda es por comprensión, se coloca como una fórmula. ¿Ya? La característica. A es igual a y X tal que decimos cuáles son los X. X es una variable, va a variar. Por eso les digo que es como una fórmula. A es igual a X tal que X es, y escribimos la característica. Tal que X es una letra vocal. Solo las letras que son vocales. ¿Ya? Y gráficamente mediante diagramas de Venn. Vayan terminando de copiar. Si tienen alguna duda me dicen. ¿Listo? Me dicen. Vamos a ver entonces algunos ejemplos para determinar conjuntos por extensión, por ejemplo. Por extensión escribimos a todos los elementos, ¿no es cierto? Algunos ejemplos. Los días de la semana. Este conjunto es el de los días de la semana. Sus elementos son el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Las estaciones del año son primavera, verano, otoño, invierno. El conjunto de los números dígitos, del 0 al 9. Estos están determinados por extensión, es decir, están todos los elementos que cumplen con esas características.
El conjunto de las letras vocales, A, E, I, O, U. El conjunto de las letras del alfabeto, aquí está, todas las letras del alfabeto. El conjunto meses del año, aquí están todos los meses del año. El conjunto de los números naturales, los dígitos naturales. ¿Quiénes son los naturales? Los que se usan para contar, y dígitos los del 0 al 9, pero los dígitos naturales son solamente desde el 1 hasta el 9, no el 0, porque no se puede usar el 0 para contar. ¿Ya? Después aquí están los números menores o iguales, los números enteros menores o iguales a valor absoluto de 1. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Están desde el -1, el 0 y el 1. ¿Listo? Los números cuyo valor absoluto es menor o igual a 1. Los números enteros cuyo valor absoluto es menor o igual a 1. Es decir, le sacamos valor absoluto a -1, ahí está, 1. El 0 y el 1. Cópiense esta diapositiva de determinación de conjuntos por extensión y vamos a ver si podemos hacer un ejemplo más de determinación de conjuntos por comprensión. Por extensión se tiene que anotar a todos los elementos del conjunto entre llaves. ¿Ya? Vayan copiando y ahorita continuamos, jóvenes. O si pueden, sáquenle una captura. Así les muestro la siguiente diapositiva. Hagamos eso para ganar tiempo, como no pudimos dar el examen hoy. Sáquenle una captura y lo van copiando ustedes y así les muestro una diapositiva más. Por comprensión, lo que se hace es escribir la fórmula. Se escribe la propiedad o característica en común que tienen todos los elementos del conjunto. El conjunto A es el conjunto de todos los elementos X que pertenecen al universo, tal que cumplen con esta función proposicional P de X, esta característica que es la función proposicional P de X. Se lee A es el conjunto de todos los elementos X, tales que esos X cumplen la propiedad P de X o función proposicional P de X. ¿Ya? Donde X es el elemento del conjunto A, X, este símbolo significa pertenece, P de X son las propiedades de los elementos del conjunto A, X pertenece al conjunto A, si y solamente si la función proposicional P de X nos da un valor de verdad verdadero. Cuando reemplazamos un elemento en la función proposicional, vimos que se convierte en una proposición y una proposición la podemos juzgar como verdadera o falsa. Si reemplazamos un valor de X en la función proposicional y nos sale verdadero, esa proposición, ese elemento X pertenece al conjunto, cumple con la característica, satisface la función proposicional. Si X no pertenece al conjunto A, entonces cuando se reemplaza X en la condición, en la propiedad, en la característica en común y nos sale algo falso, entonces ese elemento no puede pertenecer al conjunto A. ¿Ya? Veamos, por ejemplo, la determinación por extensión de algunos conjuntos. Este primero, el conjunto A. Conjunto de números enteros mayores que -3 y menores que 3. Entonces escribimos el conjunto A es igual a conjunto de los números enteros. X pertenece a Z, este es el conjunto de los números enteros, tal que el valor absoluto de X es menor que 3. ¿Desde dónde va? Desde -2, -1, 0, 1 y 2. El valor absoluto de X es menor que 3. ¿Ya? Este otro, conjunto de los números naturales mayores a 5. Naturales son los que se usan para contar, entonces escribimos el conjunto B es el conjunto de los números X que pertenece a N, es decir, a este universo, al universo de los números naturales, tal que X sea mayor que 5. La forma de representar un conjunto por comprensión es escribir el nombre del conjunto igual a llaves, el elemento X que pertenece a un conjunto universo al que se cumple la función proposicional. ¿Qué significa? Cuando en la función proposicional se reemplaza el valor de X, el resultado es verdadero. Solo con esta fórmula podemos nosotros escribir luego o determinar el conjunto por extensión.
reemplazamos los valores de todos los x del universo en la función proposicional, que es la característica en común. Si nos sale algo verdadero, ese elemento pertenece al conjunto y lo escribimos por extensión. ¿Ya? Mientras tanto, vayan copiándose, jóvenes, o sáquenle una captura y les voy a mostrar ejemplos, pero ya los veríamos en la siguiente clase. ¿Ya? Aquí vamos a quedar, jóvenes. Si el clima está bien, vamos a dar examen el viernes, si es que hay buena señal. Si no, vamos a postergar una clase más. Lo que me interesa es que den bien, que no tengan problemas. Listo. Y también así termino.